Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Bueno, comenzamos en esta noche con esta materia que ha sido llamada Integridad y Sabiduría. Y a manera de introducción yo podría decir un par de cosas, y es que esta materia resume los valores, principios, por medio de los cuales la Iglesia, el Ministerio de Integridad y Sabiduría, en cierta manera se manejan, se dirigen. Tiene que ver con la sabiduría de Dios y tiene que ver con una vida de integridad de frente a esa sabiduría de Dios. Pero es una materia sumamente práctica, de manera que si usted permite que el Espíritu de Dios tome los conceptos que usted va a escuchar e impacte su vida, yo creo que usted con toda probabilidad va a cambiar. Y eso es lo que quisiéramos que cada enseñanza sea una enseñanza de cambio. Esta primera sección es simplemente introductoria. Vamos a presentar algunas cosas que tienen que ver con el estado actual de la sociedad que no ha vivido ni de acuerdo a la sabiduría de Dios, ni en integridad tampoco. Este es un texto que yo quisiera usar para iniciar. Primera de Crónicas 12:32 dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Nota cómo este grupo de hombres que David escogió sabía discernir los tiempos. Si hay algo que nosotros necesitamos hacer como personas creyentes, es tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Pero discernir los tiempos no es suficiente. Si tú vas a discernir los tiempos, a la vez tú debieras tener conocimiento para saber, dado estos tiempos, qué yo debo hacer, o si tiene una familia, qué mi familia debiera hacer, o si diriges una iglesia, qué mi iglesia debiera hacer, o si dirige otra institución, qué la institución debiera hacer, o si soy parte de otra institución, qué yo debiera hacer dentro de esa institución. Pero no puedo saber qué hacer hasta que yo no pueda discernir los tiempos. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien complejos, son tiempos donde la integridad de las personas y lamentablemente incluso de muchos creyentes no está presente. Son tiempos donde la gente quisiera vivir sin ley. En la clase anterior hablamos precisamente de esa sociedad de hoy en día antinomianista, anti-ley, que quisiera vivir prácticamente sin ley, una ley mínima con una flexibilidad extrema. Esa es la sociedad de nuestros días. Entonces yo necesito saber cómo manejarme, cómo interpretarla, cómo discernirla. Cuando se me presentan disyuntivas a la hora de decidir y la integridad está en juego, cómo yo determino lo que voy a hacer de una manera sabia y consistente con la palabra de Dios. Bueno, este curso tiene que ver con todo eso, pero esta primera clase básicamente es una de introducción para hablar un poquito acerca de cómo hoy en día la integridad es un valor en extinción. La integridad es algo que tú encuentras en pocas personas cuando realmente hablamos de integridad y lo lleva a su mínima, a su máxima expresión. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender y luego cultivar. Porque frecuentemente lo que ocurre es que nosotros estamos de acuerdo que eso viola la integridad siempre y cuando tenga que ver con la conducta de otra persona. Cuando comienza a acercarse a nosotros, comenzamos a justificarlo, a racionalizarlo,
cuando en realidad es la misma violación de la integridad. Una persona íntegra debiera ser capaz de tomar decisiones que a él lo van a perjudicar personalmente, simplemente porque es la decisión correcta conforme a la sabiduría de Dios. Y de eso queremos hablar a lo largo del curso. Ok, como hoy en día estamos en un momento histórico donde hay una crisis de valores y donde la integridad está en extinción, eso ha tenido consecuencias a múltiples niveles. Y yo simplemente voy a dar algunas estadísticas, algunas informaciones, pero nosotros tenemos a nivel personal una falta del carácter moral de los individuos. Y eso está originando todo lo que está originando. De hecho, la crisis económica norteamericana, la más reciente, la que no ha acabado de pasar, la que comenzó en el 2001 y continúa en el día de hoy, no es una crisis económica en su fundamento, es una crisis de carácter, literalmente hablando. Lo que ocasiona las bancarrotas de las compañías, lo que ocasiona todo el deterioro de todo este imperio económico, es un problema moral del carácter de los ejecutivos, los líderes de las empresas, los dueños de empresas y demás. De hecho, un buen ejemplo es cuando la General Motors, que prácticamente quebró, quería ir al Senado para que el Senado le diera fondos para levantar la compañía de nuevo. General Motors y otra compañía estaban apelando al Senado a la vez. Y cuando llegaron, que se sentaron, el senador que junto a otros senadores que lo estaba entrevistando le dice, ¿ustedes quieren que le ayuden a levantar las compañías esta y aquella quebradas? Pero nos llama la atención que ustedes todos vinieron en jet privados. Y eso es. Uno de los bancos que quebró tenía un nuevo presidente que tenía 2 semanas en su posición, declara el banco en quiebra y a él hubo que darle $15 millones como parte de su paquete de liquidación. Trabajó 2 semanas, $1 millón por día. Ese es el problema. Ha sido una crisis de carácter, una crisis moral, y ahí es donde nosotros estamos. Esa crisis de carácter, esa crisis moral ha generado entonces un irrespeto hacia la vida, irrespeto hacia las instituciones, irrespeto hacia la autoridad. Nadie quiere respetar a nadie, nadie quiere respetar los semáforos en nuestra nación, nadie quiere respetar a la policía en nuestra nación, nadie quiere respetar el símbolo de la autoridad. En el año 2005, la empresa Gallup hizo encuestas en Estados Unidos y no tenemos otras estadísticas. Las estadísticas que aparecen en esta clase, muchas vienen de Estados Unidos, no es porque sea la nación en peor deterioro, es simplemente que no tenemos estadísticas de muchas otras naciones. Pero la Gallup entrevistó a los norteamericanos y el 59% de ellos opinaron que para tener éxito hay que hacer lo que sea. Hacer lo que sea. ¿Te das cuenta? El 42% de los norteamericanos opinaron que para tener éxito había que mentir. O sea, mucha gente opina, casi la mitad, que es imposible tener éxito a menos que mienta. Cuando tú lees el libro de Josué, es todo lo contrario. Esta ley que yo te mando hoy no te aparta ni para la derecha ni para la izquierda, para que tengas éxito. Todo lo opuesto, para que te vaya bien. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que la sociedad nos ha ido vendiendo. Esa crisis ha traído no solamente consecuencias a nivel personal, ha traído consecuencias a nivel de la familia. Y tenemos una familia completamente inestable, hogares cada vez más viniendo de, o familias, hijos viniendo de hogares fracturados cada vez más. 50% de la población en muchas naciones, en muchas sociedades terminan en divorcio. Lo peor de todo es que las últimas estadísticas que yo revisé hace varios días atrás nos dicen que en Estados Unidos el 50% de los matrimonios pastorales terminan en divorcio. Las estadísticas pastorales, las estadísticas de la comunidad son básicamente las mismas en cuanto a divorcio se refiere. Lo que nos habla de la crisis no es solamente personal, no es solamente familiar, es una crisis eclesiástica. Hay un distanciamiento de los miembros familiares, de tal manera que cada cual
vive en su propia habitación, con su propia televisión, con su propia computadora y nadie se está relacionando. Todo eso crea ese fraccionamiento de la estructura familiar que va necesariamente a fraccionar la sociedad, porque la sociedad es simplemente un reflejo o está compuesta de familias, y si las familias están fracturadas, la sociedad estará fracturada. Hay una crisis a nivel de los gobiernos y de las instituciones. La crisis es personal, es familiar y obviamente si es personal y es familiar es una crisis de gobierno y de instituciones porque ellos están compuestos de personas. Hay una incidencia de corrupción enorme a nivel de todos los países hoy en día, los 5 continentes. Los gobiernos son cada vez más ineficientes en llevar a cabo lo que son sus labores y cada vez más gobiernos e instituciones han ido yendo a la bancarrota precisamente por mal manejo de fondos y mal manejo de políticas que tienen años haciendo de esa manera. Lo que yo voy a hacer ahora es simplemente dar un vistazo rápido en nuestro continente latinoamericano a algunas figuras famosas de la corrupción para que veamos cómo está América Latina. El expresidente del Brasil, Fernando Collor de Mello, había construido su prestigio presentándose como un cruzado contra la corrupción. O sea, él se levantó combatiendo la corrupción, supuestamente. Se hizo famoso como alcalde de este lugar, Maceió, y como gobernador de Alagoas por sus batallas contra los funcionarios que cobraban varios sueldos. Esa era su imagen. Esa imagen hizo que él ganara las elecciones del Brasil en el año 1990. La pregunta es, este cruzado anticorrupción, ¿qué pasó cuando él llegó al poder? Exactamente, un desastre. El autor de este libro, Los cristianos y la corrupción, comenta que el expresidente brasileño Collor de Mello, junto con otros, habían construido una red de corrupción paralela al gobierno, beneficiándose con millones de dólares del pago de coimas o sobornos a cambio de favores políticos. Y eso lo llevó a él a tener que renunciar. Eventualmente, él renuncia, tratando de parar el juicio no lo pararon, lo declararon inocente, que no debieron, pero declararon inocente. Su tesorero fue a la cárcel por 1 año y al año lo indultaron, lo cual nos habla otra vez de la corrupción presente, que no es capaz de perseguir a los corruptos y de hacer justicia. 1993, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, es forzado a dimitir por malversión de fondos públicos. Brasil, Venezuela. Venezuela hoy se queja de un Chávez, pero los presidentes que están muchas veces como juicio a las naciones. Y es una nación donde el que tenía, lamentablemente, incurrió en mucha corrupción por mucho tiempo, de poder, de dinero, y eventualmente la población se revolteó contra eso, parte de la población. 29 de marzo de 1996, al vicepresidente de Ecuador, Alberto Dajic, le fue otorgado asilo político en Costa Rica, luego de haber sido acusado por el Congreso Nacional de corrupción y abuso en el ejercicio de sus funciones. En nuestro país, yo no recuerdo un año, ni una presidencia, en el que no se haya hablado de corrupción significativa con poco efecto sobre lo que han cometido los actos de corrupción, lamentablemente. No tengo nombres en nuestro país, no por ocultarlos, es que son tantos que no sé a quién nombrar. El 7 de abril del año 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, cometido por un escuadrón del ejército conocido como el Grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y un periodista.
La Organización Internacional Transparencia Internacional calcula que Fujimori robó aproximadamente $600 millones. No es poca cosa los actos de corrupción. 2004, mayo 14, porque ahora lo vamos a ver de otra manera. Estos fueron algunas pinceladas de corrupción en Brasil, Venezuela, Costa Rica, Perú. Nuestro país dijimos que habían tantos que era difícil nombrar, pero pudiéramos hacer una lista interminable. El problema está en que, decía alguien que las poblaciones tienen los gobiernos que se merecen. Y yo no quiero ser muy duro con Venezuela, pero Carlos Andrés Pérez cae preso y luego en la prisión es elegido como senador. Y al ser senador, entonces ahora hubo que sacarlo de la prisión porque el senador tiene inmunidad. Yo no sé quién tiene más falta de integridad, si el candidato o quienes votaron por él. ¿Te das cuenta dónde está América Latina en términos de lo que es su caminar con integridad? Y cosas de esa naturaleza se dan en nuestro país también. Mira este reporte del Banco Mundial, 2004, mayo 14, un informe a una comisión del Senado norteamericano. El Banco Mundial ha perdido, o había perdido, unos 100 billones de dólares. Estamos hablando de 100.000 millones de dólares en préstamos destinados a naciones más pobres del año 1946, producto de la corrupción. El 20% del portafolio del Banco Mundial perdido por actos de corrupción. Otros 26 a 130 billones fueron mal usados por esas naciones. El mismo Banco Mundial ha identificado, escucha, la corrupción como el obstáculo número 1 para mejorar el nivel de vida de más de 1 billón de personas que viven con $1 al día. 1 billón de personas viven con $1 al día. El Banco Mundial entiende que el obstáculo primero para mejorar el nivel de vida de ese billón de personas es la corrupción de las naciones. ¿Pero dónde comienza eso? En la corrupción de la persona, literalmente. Porque tú tienes un país corrupto, pero bueno, comencemos por un continente, tenemos un continente corrupto, pero el continente está compuesto ¿de qué? De países. Si el continente es corrupto es porque sus países son corruptos. Los países están compuestos de ciudades. Si el país es corrupto porque sus ciudades son corruptas. Las ciudades están compuestas de familias. Si las ciudades son corruptas es porque las familias están corrompidas. Las familias están compuestas de personas. Si las familias están corrompidas es porque la persona está corrompida. En último caso, o en primer caso, es el individuo. Ahí es donde está el problema. Es la persona. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Ok, en nuestros países, rápidamente, un país como el nuestro, ¿qué contribuye a la corrupción administrativa? Quizá usted pueda relacionarse un poquito con esto, porque lo hemos vivido. Uno, la inestabilidad política. Si cada 4 años va a cambiar no solamente el gobierno, pero va a cambiar todo el personal que trabaja para el gobierno, entonces el que sube tiene 4 años para hacerse rápido de dinero. Entonces la inestabilidad política, yo no tengo una carrera como economista garantizada en las filas del Estado por 30 años, porque en 4 años va a venir otro gobierno y me va a quitar, en esos 4 años sabrá Dios lo que me pasa después, entonces yo tengo que tratar de coger la mayor tajada. Entonces eso es un contribuyente. Número 2, la burocracia administrativa. ¿Por qué? Porque si este papel para yo conseguirlo, este formulario, coge 2 semanas versus 2 horas, cuando coja 2 semanas todo el mundo va a estar dispuesto a pagar dinero para acelerarlo. Cuando el proceso se reduzca a 2 horas nadie va a pagar nada porque por 2 horas de espera nadie va a pagar dinero. Entonces la burocracia es mantenida por los burócratas porque es una forma de hacer dinero. Por eso no se arregla, lamentablemente. Número 3, la existencia de un sistema legislativo y judicial débil. Las leyes son débiles y las que existen son inoperantes.
¿Por qué? Porque el sistema judicial se compran los jueces, se compran las sentencias. Ayer me hablaba alguien de un caso en el que participaron. Era un caso laboral, pero resulta que la jueza en la conversación contra el empleado se declaró culpable, dijo que sí, que estaba trabajando mal para que lo votaran. Resulta que la jueza lo abochorna enfrente de todo el mundo por su actitud, por su conducta. Bueno, el empleador ganó el caso porque él tenía la razón. Cuando salió la sentencia estaba a favor del empleado. Alguien dio un dinero en el interín. ¿Te das cuenta hasta dónde llegamos? Que tú puedes oír a una jueza expresarse, oír al empleado que se declaró culpable decirlo y luego que la sentencia salga contraria a la opinión que tú expresaste. Esas son las consecuencias de vivir en un país, en un continente, en un mundo sin integridad. La existencia en nuestro país del amiguismo es otra causa de corrupción. Y la cultura de pena. Hay un trabajador, hay una persona que no está haciendo su trabajo. Bueno, pues cancelemos a la persona. Ay, que me da pena. Y que tiene 2 hijos y me da pena. Bueno, te puede dar pena, pero ¿sabes qué? Dale una advertencia, dale una segunda advertencia. Pero va a tener que cancelar a la persona, porque si no vamos a propagar esto para el resto de la eternidad. Y ahí es donde está. Entonces la cultura del amiguismo, la cultura de pena, tienen que ser eliminadas. Lamentablemente, porque no corresponden al trabajo con integridad. Rápidamente, las compañías en el 2001, las grandes compañías norteamericanas que se declararon en quiebra, la Enron en el 2001 con 21,000 empleados, se declaró en bancarrota, la mayor en la historia norteamericana, $80 billones, una sola compañía. Acusación, o sea, ¿qué es lo que lo lleva a la bancarrota? Soborno, tráfico de influencia en América Central, América del Sur, en África, las Filipinas y en las Indias. Deudas y pérdidas no reportadas. Entonces ahora le estamos diciendo a los accionistas que estas deudas no existen, estas pérdidas no se han dado y la compañía para abajo. Y eventualmente entonces la compañía colapsó. Todo producto de... Y lo mismo pasó con WorldCom, Adelphia, Global Crossings. Estas eran compañías grandes, millonarias. Todas colapsaron, 2001. Y todas estaban implicadas en soborno, en mal reporte. La compañía de copias, Xerox, hubo un año que no reportó $750 millones de ganancia. Luego la encuentran y la multan. Pero cuando tú no reportas ganancia, tú no reportas deuda, llega un momento en que tu propia corrupción te destruye. Y estamos hablando de compañías grandes y nombres muy conocidos. Ok, consecuencias sociales, inmoralidad, desorden, eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero lamentablemente, si pudiéramos decir, bueno, qué pena, pero eso está ahí afuera. La iglesia no ha sido afectada. Si pudiéramos decir eso, pudiéramos decir, por lo menos ahí está la diferencia. Pero ni siquiera eso podemos decir. Porque lamentablemente esa falta de integridad ha infiltrado los círculos evangélicos. Y hoy en día, donde hay una falta de integridad, está a todos los niveles. A nivel de la enseñanza de lo que es el evangelio, a nivel de los manejos de fondos, a nivel de lo que son las relaciones, o mejor dicho, lo que es la vida sexual, la moralidad, escándalos sexuales entre ministros de Dios, escándalos económicos y el evangelio siendo ofertado a precio de ganga. Ahí está. Esa es la condición de la iglesia. Hijos de pastores con las mismas estadísticas de los hijos de la sociedad. Y entonces, en términos de la edad que comienzan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, los hijos de pastores. ¿Cómo le decimos a la congregación entonces que trabaje, actúe de otra manera? Cuando miembros de la congregación pecan,
no se disciplina a los miembros, se disciplina selectivamente a veces, se disciplinan uno, otros se ponen debajo de la alfombra. Todo eso es falta de integridad. Por eso yo decía que este curso define muchos de los principios sobre los cuales hemos querido levantar el ministerio. Es un curso columna vertebral de lo que hacemos y que explica mucho de lo que nosotros estamos viendo. Entonces todo esto es corrupción de la integridad del carácter. Vamos a ver cómo se define eso. Un par de diccionarios distintos tienen estas dos definiciones. La primera dice, alteración de la integridad de una virtud o de un principio moral. Y el segundo dice, inducir, como en el caso de un oficial público, por medios inapropiados, como el soborno, para violar una responsabilidad, como el que comete una violación criminal. Hay una diferencia entre esas dos definiciones, que son válidas las dos, pero porque una se aplica en un caso y otro se aplica en otro caso. No sé si vieron la diferencia, pero en el segundo caso, alguien me pagó para que yo me corrompiera. En el primer caso, yo me corrompí yo solo. Nadie tuvo que corromperme. Y lo hemos visto, eso es cierto. O sea, tú llegas a una posición y te corrompe, y tú llegas a corromper a otros incluso, pero nadie te hizo propuestas no íntegras. Tú decidiste hacer esto, hacer aquello, cobrar por esto, cobrar soborno, etcétera, etcétera. Voluntariamente, el pecado del hombre. En el otro caso, alguien fue, te ofreció dinero y tú entonces pecaste por el dinero. Agustín decía, es una frase que tiene que ver con otro contexto, pero yo creo que se aplica. Él decía, yo no sé de quién es mayor el pecado. Aquel que paga por pecar, refiriéndose a la prostituta, o el que peca, o la que peca por la paga. Porque frecuentemente nosotros atacamos a las prostitutas. ¿Pero de quién es mayor el pecado? ¿Del que paga por pecar o el que peca por la paga? Bueno, pues de esa misma manera hay uno que va a comprar, pero hay uno que se deja comprar. Entonces oímos frecuentemente la población criticando los gobiernos que compran votos o compran posiciones. Sí, está muy mal, pero ¿y lo que se dejan comprar? Es el mismo problema. Ok. John MacArthur, en uno de sus libros acerca de la integridad, creo que se llama El poder de la integridad, hace observaciones interesantes. Él dice, hay gente cristiana, le está hablando, que vive en contradicción. Porque él dice, hay personas que dicen que creen en la Biblia, pero asisten a iglesias donde no se enseña la Biblia. Dice, pero es una contradicción. Personas que están de acuerdo en que el pecado debe castigarse, pero no si esos pecados son cometidos por sus hijos. Ahí, debajo de la alfombra. Personas que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben confrontar a sus jefes y arriesgar a perder su empleo. No, esto hay que combatirlo, esto hay que combatirlo. Tú sabes lo que tu jefe está haciendo, ¿verdad? Porque tú no vas y lo confrontas. Me votan. Entonces acabó la integridad. La integridad llega hasta que me vaya a afectar a mí. Y no puede ser, porque usted puede estar seguro, puede ser que lo voten, pero Dios le va a honrar a su debido tiempo. La pregunta es si yo tengo confianza en Dios para yo mantener mi integridad. MacArthur sigue diciendo, personas que mantienen altas normas morales hasta que relaciones contrarias a la palabra de Dios encienden sus deseos. Ted Haggard, presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas. Una batalla continua contra la inmoralidad y contra la homosexualidad para ser encontrado con una práctica con un homosexual que era su masajista por 2 años. Y ahora la iglesia lo va a nombrar pastor otra vez.
Ok, entonces altas normas morales hasta que este masajista encendió mi pasión. Personas que son honestas hasta que un pequeño acto de deshonestidad le ahorrará dinero. Doble contrato. Me va a ahorrar un dinero. Entonces de repente se acabó la integridad. ¿Te das cuenta? Nuestro pastor ejecutivo, Héctor, pasó 3 años tratando de vender su apartamento porque él no iba a hacer doble contrato. Finalmente apareció una persona. Pero Dios hace eso porque Dios no va a probar. Dios quiere saber cuántos años tú estás dispuesto a pasar sin vender tu apartamento hasta que finalmente quiera hacer el doble contrato. Dios nos prueba. Personas que mantienen una convicción solo hasta que es desafiada por alguien que admiran o temen. Yo tengo esta convicción, pero cuando esa convicción es desafiada por alguien a quien yo temo o a quien yo admiro, yo cedo mi convicción. Eso no es integridad. La integridad yo la sostengo a todo precio. Integridad tiene que ver con convicción. Convicción no es una opinión. La opinión usted la sostiene. La convicción lo sostiene a usted. Y nosotros necesitamos más hombres y mujeres de convicción. Yo estoy sostenido por mis convicciones. Como las opiniones yo las sostengo, yo las cambio. Y eso está bien, es una opinión. Tengo el derecho de cambiar de opinión. Pero mis convicciones, basadas en la palabra de Dios, no pueden ser cambiadas de la misma manera. Tengo que ser convencido por la misma palabra de que estaba equivocado, pero no la puedo manejar de la misma manera. Lamentablemente, hoy en día, nosotros tenemos una situación compleja, porque no es solamente que tenemos una falta de integridad, es que incluso estamos cambiando las definiciones de los términos, de tal manera que la falta de integridad ni siquiera se ve como tal. Esta es una ilustración, yo tendría que explicarla un poco, pero yo creo que es válida. ¿Cómo se llama? Un árbitro, gracias. Un árbitro de béisbol, de pelota, en el tiempo premoderno. ¿Ok? Esto es una ilustración. Habla de que hay bolas y hay strikes. Entonces dice, y yo las clasifico por lo que son o cómo son. En otras palabras, en la época premoderna, las cosas eran lo que eran. La verdad era verdad y la mentira era mentira. No había confusión. En este caso, pensando en el juego de pelota, habían bolas, y siempre eran bolas, y strikes. Habían definiciones de lo que era una bola y de lo que era un strike. Entonces, tiempo moderno, hay bolas y hay strikes, y yo las clasifico según las veo. En el tiempo moderno, ahora, la ciencia nos llevó a llamar las cosas cuando yo las podía medir. Entonces, este árbitro está diciendo, hay bolas y hay strikes. Según yo las veo, las mido, yo las llamo una cosa o la otra. Pero ya me fue dejando la definición afuera, que es lo que él está tratando de traer a colación. En el tiempo postmoderno donde nosotros vivimos, donde cada cual tiene su propia opinión y no hay sentido de valor, no hay sentido de absoluto, no hay nada, el árbitro diría, hay bolas y hay strikes y ellas son las que yo decido. O sea, ya no es una cuestión de definición y ya no es una cuestión de lo que yo veo, lo que a mí me dé la gana, en buen lenguaje de la calle, llamarla. Entonces eso sería, bueno, esto es verdad, si yo considero que es verdad. Y esto es mentira, si yo considero que es mentira. Esto es bueno cuando yo lo considere que es bueno, y esto es malo cuando yo lo considere que es malo. Con esas definiciones no hay manera de hablar de integridad y falta de integridad. Y así queremos vivir, lamentablemente. Ok, ¿cómo comienza todo esto? ¿Y dónde comienza? Bueno, cuando tú comienzas a negar la existencia de un Dios dador de valores absolutos, entonces tú no tienes criterio para juzgar las buenas acciones y las malas acciones. Ahí está. Cuando Dios era parte integral, central, prioritaria de la sociedad, aún de la sociedad no nacida de nuevo, pero que creía que existía ese Dios de la Biblia,
la gente temía a ese Dios, entonces estamos más cerca de lo que serían la valoración de la integridad. Cuando ese Dios se va, ya sea porque no creemos en Él o porque para fines prácticos no existe Dios. Porque hay mucha gente que dice ser creyente, pero para fines prácticos son ateos prácticos, porque ellos viven sus vidas como si Dios no existiera. Y hacen sus transacciones como si Dios no existiera, y hacen todo en la sociedad como si Dios no existiera. Son ateos prácticos. Entonces, ese es el comienzo. Y tú lo puedes ver en Estados Unidos, en la medida en que la sociedad comienza a alejarse de Dios, en ese mismo sentido la sociedad comienza a desintegrarse moralmente. Y eso es lo que está ocurriendo. En el pasado los imperios eran conquistados militarmente de afuera hacia adentro. Una nación invadía a otra. Hoy en día los imperios, y en especial el norteamericano, está siendo conquistado de adentro hacia afuera moralmente. Literalmente, moralmente está siendo destruido. Y eso es lo que adentro, no desde afuera, adentro. Nosotros necesitamos leyes morales que nos describan lo que es. Y eso es, las leyes morales no describen lo que es, sino lo que debe ser. Me estoy autocorrigiendo. Necesitamos leyes morales que nos describan lo que debe ser, independientemente de lo que sea. Que hoy en día el 10% de la población decide ser homosexual, que no es un 10%, anda por un 1 o 2% en Estados Unidos, pero suponiendo, todavía la ley moral debe decir, no importa cuál sea el porciento, eso viola la ley de Dios, eso es lo que debe ser, independientemente de lo que la sociedad decida vivir. Entonces, las leyes morales describen lo que nosotros debiéramos estar haciendo, independientemente de que nosotros lo hagamos o no. Esta es la ley moral y eso debiera ser. La ley de Dios es la brújula de la sociedad. Si esa brújula no existe, la sociedad no sabe dónde está su norte, no sabe cómo caminar, no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe qué hacer y qué no hacer. Y lamentablemente entonces, cuando tú tienes una sociedad o una persona sin brújula, esa persona va a terminar justificando sus acciones todo el tiempo. Si yo no sé para dónde está el norte, pero el norte es donde yo debo ir, y no tengo brújula, es una ilustración, yo puedo ir para el sur, y yo siempre puedo decirte, no es que yo voy para el norte, y el norte es donde yo debo ir, porque no tengo brújula. Pero si hay una brújula que me dice para dónde está el norte, y tú y yo creemos en la misma brújula, yo te puedo decir, no, tú vas para el sur. Y esa brújula es la ley de Dios, que ha sido sacada de la sociedad y de las iglesias, y por eso las iglesias están sufriendo las consecuencias que están sufriendo lamentablemente. Ok, si no hay una brújula, ¿cómo nosotros determinamos lo que vamos a hacer? Lo que es bueno o lo que es malo. Por encuestas, eso es lo que la gente está haciendo. Las encuestas determinan lo que se debe hacer. Ahora mismo acaba de pasar, hace 2 años en Estados Unidos, por suerte que fue para bien en este caso. Había una ley en California que aprobaba los matrimonios del mismo sexo. Entonces se hizo una especie de encuesta para ver lo que quería la mayoría de las personas, una especie de plebiscito en una de las elecciones, y la ley fue derrocada porque la mayoría votó en contra. Entonces, qué bueno que por lo menos en esa ocasión ganó la inmoral. Pero nosotros necesitamos una votación de la población para saber que los matrimonios del mismo sexo generan enormes problemas. Pero hoy en día las encuestas determinan o crean la opinión pública. Por eso es que ustedes oyen en preelección los partidos manipulando las encuestas, porque tú creas la opinión pública de que alguien está avanzado, de que alguien está ganando cuando no es verdad. Y muchas veces tú cambias la balanza en otra dirección. Los políticos, ¿qué hacen? Aprueban las leyes que garanticen sus votos. Eso es. Si la población mayoritaria está favoreciendo este estilo de vida, pues hay alguien que quiere aprobar esa ley para que ellos puedan darle sus votos.
Los líderes religiosos, en vez de predicar la verdad, muchas veces lo que hacen es predicar lo que les rasque el oído a las congregaciones, con lo cual mantienen a las congregaciones con ellos, que no se le vayan, pero todo el tiempo rascándole el oído. Y lamentablemente, más últimamente, hemos acudido a la ciencia para que la ciencia nos diga tecnológicamente lo que está bien y lo que no está bien. La ciencia no puede definir lo que está bien o no está bien, porque la ciencia está continuamente cambiando. Entonces, cuando la ley a favor del aborto fue aprobada en Estados Unidos, se definió un aborto, algo que ocurriera inicialmente, después de las 28 semanas. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, el de aborto criminal, si lo hacía después de las 28 semanas. ¿Por qué? Porque antes de las 28 semanas, la ciencia del momento no podía sostener la vida de ese bebé. Entonces, si pasaba antes de las 28 semanas, como la vida de ese bebé no era sostenible en incubadora en ese momento, no era criminal. Bueno, cuando la ciencia mejoró, hubo que bajarlo a las 21 semanas. Y cuando la ciencia siga mejorando, ¿a dónde lo bajaremos? A un día, a 48 horas. La ciencia no puede determinar la moralidad de una ley. La única persona que puede determinar la moralidad de una ley es el creador de la vida. Él es el único legislador, como decía uno de los teólogos recientes, el único legislador verdadero es Dios, y ante Él todo gobierno, toda institución, toda persona tiene que rendir cuenta, tarde o temprano. Ok. Esa sociedad sin brújula pierde el respeto incluso a la privacidad. Y esa es la razón por la que hoy en día la gente no respeta ni siquiera tu posición en una fila. ¿Por qué? Porque no hay respeto de aquello que le pertenece al otro. El aumento de los robos, porque no hay respeto a la propiedad privada. La posición intermedia entre dos extremos debe ser la correcta, piensan muchos. Estamos hablando de qué manera la sociedad determina lo que es correcto. Bueno, determinamos que eso es un extremo, determinamos que eso es un extremo, y decimos, bueno, en el medio debe ser lo correcto. Algunos piensan de esa manera. No, porque puede ser que Dios esté en el extremo y Él es el verdadero y único legislador. El concepto de tolerancia ha sido redefinido. Ahora, tolerancia es no ser ofensivo. Decía que hoy en día el concepto de tolerancia ha cambiado. La tolerancia es no ser ofensivo. Si ese hubiese sido la sociedad en los tiempos de Cristo, entonces Cristo fue altamente intolerante. Porque si hubo algo que él hizo fue ofender. No porque él quería ser ofensivo, sino porque la verdad hiere. Lamentablemente, es así. Otros piensan que si tú te sientes tan bien, no puede ser malo. En inglés la expresión es, if you feel so good, how could it be so bad? Si tú te sientes tan bien, esto no puede ser malo. Usualmente lo que te hace sentir tan bien fuera de lo que es Dios, usualmente es malo, porque le hace sentir bien a la carne. ¿Tú has visto las consecuencias que vienen de aquello que nos hace sentir tan bien usualmente? Monumentales. Entonces eso nos da a nosotros una idea que es un criterio muy pobre para definir eso. Decía entonces que todo comenzó cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, sacamos a Dios del centro de la sociedad, y entonces ya Dios no está y por tanto su ley no está. Si su ley no está, los valores no están, el concepto de bueno o malo desaparece. Y lo peor de todo, que es donde estamos hoy, desaparece el concepto de la culpa, el concepto de vergüenza y el concepto del deber. Esas tres cosas están fuera del funcionamiento de la sociedad, sobre todo en sociedades como la nuestra. Hoy en día, la gente, cuando tiene alguito, es vergüenza, pero no culpa. Y la mejor forma de ilustrarlo es de esta manera. Hay una reunión a las 8:30 de la mañana.
yo voy ahí, salí tarde, me cogió el tráfico. Bueno, tengo que cambiar la ilustración para ilustrarlo de otra manera. Salí tarde, no hubo nada de tráfico, llegué tarde. ¿Ok? Entonces la causa es que llegué tarde, me siento mal. Imagínate, mira, y vengo con alguien hablando, me siento mal, mira, voy a llegar media hora tarde, increíble. Entonces llegamos y, excúsenme señores, que llegué tarde. No te preocupes, que el tráfico de la mañana siempre sabemos que es muy pesado. Inmediatamente la persona, sí, que el tráfico está muy complicado. Y ya se siente bien. ¿Por qué? Porque lo único que me preocupaba era la vergüenza. Y como ya los demás me dieron la oportunidad de salirme, ya yo no tengo que experimentar ninguna vergüenza, culpa no tenía ninguna. El sentido de culpa hoy en día no existe. ¿Por qué? Porque para yo tener sentido de culpa yo necesito una conciencia que está informada de los valores morales de Dios, de su ley moral y sensible porque no ha vivido rodeada de pecado continuamente. Y esa conciencia no está, esa conciencia está adormecida hoy en día. Ni está su ley, ni está la presencia de Dios, ni está la sensibilidad de la conciencia. ¿A dónde vamos? Eso es donde estamos. Entonces no hay culpa, no hay vergüenza, no hay deber. Vamos a definir esos términos, porque no son la misma cosa. La culpa es un sentimiento de dolor emocional que yo experimento cuando yo violo un valor ético, moral. O sea, me duele haber hecho eso. Tengo remordimiento. Literalmente, en el hebreo hay varias palabras usadas para lo que es culpa. Una de ellas implica arrepentimiento, devolverme en U, pero la culpa, el arrepentimiento producido por mi culpa, en una de las palabras del hebreo implica dolor. Entonces, un dolor que yo siento. La vergüenza, yo no siento dolor. Es una emoción o un sentimiento que yo experimento al descubrir otros que no somos lo que debiéramos ser o se pensaba que éramos. Es una emoción o sentimiento que se experimenta, lo voy a ilustrar ahora, al descubrir nosotros u otros que no somos lo que debiéramos ser o que se pensaba que éramos. Por ejemplo, yo vine con un roto en el pantalón, pero yo no lo sabía. Suponte que sea un roto significativo. Entonces yo estoy dando mi clase, yo creo que vine muy bien vestido, y de repente alguien me dice, profesor, y cuando yo veo, wow, yo tenía una hora aquí delante de ustedes con ese roto. Entonces de repente, oye, pasé una vergüenza. ¿Qué fue lo que yo sentí? Yo me sentí mal cuando yo descubrí que yo no estaba tan bien vestido como pensaba que estaba. Y ustedes también descubrieron eso. ¿Entendieron la ilustración, verdad? Entonces ahora resulta que yo trabajo aquí, lo tengo a todos engañados de que yo soy una persona honesta, pero un día me descubren. Y ahora yo siento, quizá no tengo nada de culpa, porque quizá yo no tengo nada de arrepentimiento, pero me siento mal porque ahora, ¿y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Usualmente esas expresiones revelan qué es lo que yo siento. Y entonces, ¿qué van a decir? Eso es vergüenza. Porque la vergüenza tiene que ver con la opinión que otro tiene de mí. ¿Sí o no? Yo me siento tan mal. Pues yo soy cristiano y miren lo que es. Eso no tiene nada que ver con lo que van a decir. No tiene nada que ver con la opinión de los otros. Es que me acabo de ver que siendo cristiano no puedo hacer eso. Y todavía nadie se ha enterado. Y ya lo estoy sintiendo. Eso es culpa. Pero para eso yo necesito conocer la ley de Dios y tener una conciencia sensible. Posteriormente vamos a tener toda una clase dedicada a la conciencia nada más. Literalmente, porque ese factor conciencia es un problema monumental hoy en día.
Si la ley moral y su dador no existen, entonces el sentimiento de culpa y de vergüenza se va. Ya sea porque yo sea ateo teórico, porque no creo en Dios, o ateo práctico, porque vivo como si Dios no existiera. Entonces, si Dios no existe, o vivo como si no existiera, su ley moral no existe, y si ni Dios ni la ley moral existen, entonces yo no tengo ni sentido de vergüenza ni sentido de culpa, y tampoco tengo sentido del deber. ¿Cuál es el sentido del deber? La disposición de honrar nuestras obligaciones. Pero escucha lo siguiente. Sin esperanza de recompensar o de recompensa o sin miedo de ser castigado. En otras palabras, para yo hacer lo que está bien hecho, yo no necesito ser pagado. Si a mí me toca hacerlo, yo tengo que hacerlo. Pero hoy en día todo es, tú oyes los niños de 7 y 8 años, tú puedes barrer aquí. ¿Cuánto tú me das, mami? No, nada. Eso es un deber. Yo te puedo recompensar en otro momento, por otra cosa, pero por esa no. Porque yo estoy aprendiendo a comprar la obediencia de mi hijo. Sí. No, no voy, mami, no voy. Ve que te voy a dar 50 pesos. Usted está comprando la obediencia de su hijo. Eso no es íntegro. La obediencia no se compra. La obediencia se cultiva, pero no se compra. Yo le he oído. Ofrecerle dinero a un hijo para que haga lo que yo le pedí que hiciera es comprar su obediencia. Eso no es íntegro. Ni es íntegro del hijo que le compren la obediencia. Pero a él hay que enseñárselo. Si no se lo enseña a su padre, él no lo va a aprender. ¿Te das cuenta? Ese sentido del deber, hoy en día, yo fui el otro día a una oficina X. Me dicen que tengo que ir a la dirección de cómputo. Voy a la dirección de cómputo. La persona le pido un papel que necesitaba. La persona está sentada frente a su computadora. Yo estoy aquí atrás. Señor, ¿usted es la persona de cómputo? Sí. ¿Qué usted quiere? Yo estoy aquí. Le explico lo que quiero. Sí, un momento. ¿Cuál es su número? Printea su papel. Él nunca me vio la cara. Me dio mi documento. Sin verme la cara. Él cree que su sentido del deber era entregarme un documento. Su sentido del deber es servir al cliente, lo que implica verle la cara, darle los buenos días, eran las 8:15 de la mañana, hacerlo sentir bienvenido. Pero ¿sabe qué? En el cristiano tampoco está esa cultura. Créamelo. El cristiano debe ser el mejor trabajador del mundo donde quiera que él esté. Él tiene la única motivación de trabajar bien, literalmente. Es complacer a su Dios y representar nada más y nada menos que a Dios en la silla donde él está, por Dios. Su papel es ese que están sentados frente a cómputo, que cuando él me sirva yo pueda decir, Señor, ¿por casualidad usted es cristiano? Yo sabía. Él tiene que marcar una diferencia donde quiera que está. Y si no, es una falta de integridad cristiana. Usted ha faltado a la ley de Dios. Usted ha faltado a la responsabilidad que Dios le otorgó de representarme ante las naciones. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuál es una de las virtudes de Cristo como hombre? Servicio, siervo. Entonces eso es una falta de lo que es mi integridad en el trabajo cristiano. Yo no voy a revisar todo esto, ustedes tienen que hacer eso en su casa, pero rápidamente, esto es de uno de los libros de Josh McDowell, ilustrando cómo los conceptos cambian. Tolerancia. Anteriormente, aceptar a otros sin estar de acuerdo o compartir sus creencias o estilos de vida. O sea, yo puedo aceptar a Ramón sin estar de acuerdo con lo que él cree.
Independientemente de lo que Ramón sea, yo lo respeto, lo acepto, pero mira, Ramón, yo no estoy de acuerdo con tu posición. Tolerancia hoy en día es aceptar sus valores, sus creencias, tan buena y válida como las mías. Y eso no es lo mismo, porque ahí estamos hablando de la desaparición de la verdad absoluta. En el otro caso es un respeto a la imagen de Dios en ese hombre. En este caso de hoy en día, la tolerancia es todos los valores, todas las verdades, todas las opiniones son iguales. La tuya es tan válida como la mía. Lo cual, si uno de los dos tiene la verdad, entonces no es verdad. Libertad, en el pasado, ser libre es hacer lo que uno sabe que debe hacer, tener esa libertad. Hoy en día libertad es poder hacer lo que uno quiera. ¿Se da cuenta cómo cambian las definiciones de un tiempo a otro? Ok, entonces ¿cuál es el rol de la iglesia en todo eso? Nosotros tenemos que formar una mente bíblica. Eso es una de las funciones de la iglesia. Porque lamentablemente la publicidad, los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy frente a nosotros, están entrando a nuestra mente, deformando nuestra mente, y sin una mente bíblica yo ni siquiera sé discernirlo en términos de la verdad y del error. Alguien decía lo siguiente: las imágenes que presenta la publicidad constituyen el síntoma de una sociedad absurda que gasta la mayoría de sus esfuerzos no en satisfacer las necesidades reales del ser humano, sino en crear otras ficticias que la alienan y la esclavizan. ¿Qué es lo que esta cita está diciendo? Tú tienes un anuncio quizás se lo traigo la semana que viene, de esta joven modelo a quien la peinan de una manera extraordinaria, le toman una foto, después que le toman la foto, le suben el cuello por computadora, le modifican esto aquí, entonces esa foto modificada la llevan a una valla, te la pegan ahí y te le ponen un anuncio acerca de una crema, un perfume o cualquier otra cosa. Entonces la niña de 12 años, de 13, de 14, que va con su papá en el carro y ve esta modelo extraordinaria que dice que ella quiere ser así. Pero esa mujer no existe. Para comenzar, es una modelo. En segundo lugar, la han maquillado y peinado profesionalmente. En tercer lugar, sabrá Dios cuántas cirugías se habrá hecho para ser modelo. Y luego le hicieron cirugía plástica a la foto. Y ahora la niña quiere ser de esa manera. Yo tengo un caso fuera de la iglesia que oí recientemente. Una niña de 14 años de edad con anorexia. Ok, dame la historia. Bueno, realmente ella estaba gordita. Ok, ¿cuánto pesaba? 114 libras. Y la gente comenzó a decirle, sus padres, tú estás gordita, tú estás fundilludo. Y la niña entró en anorexia. 14 años, 114 libras. Tú estás gorda. Pues obviamente creamos en la niña algo que ella necesitaba tener para conseguir la aprobación de sus padres. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos una mente bíblica que sepa lo que son necesidades reales del ser humano, no necesidades creadas. La publicidad nos está creando necesidades que no tenemos. Y solo la Biblia nos da las necesidades reales. McDowell dice, pienso que una de las principales razones por la que esta generación está marcando nuevos récords de deshonestidad
irrespeto, promiscuidad sexual, violencia, suicidio y otras patologías es porque han perdido sus lineamientos morales, sus creencias fundamentales, sus creencias sobre la moralidad y verdad se han erosionado. Este autor, Roland Naidway, dijo, ellos no parecen distinguir lo correcto de lo incorrecto. Okay. Nuestros jóvenes han sido educados en escuelas que profesan ofertar educación libre de valor, moralmente neutral. Los libros de texto y los profesores expresan, no te podemos decir lo que está bien o mal, tú debes decidirlo por ti mismo. Solo podemos hacerte consciente de las opciones. Ahí donde estamos. William Bennett fue el secretario de Educación de Estados Unidos. Tú tienes ahora libros y maestros que le dicen al niño, no sabemos lo que está bien, no sabemos lo que está mal, tú tienes que decidir por ti mismo. Y uno de los valores de la escuela o del colegio es que nuestro currículum está libre de valores. Los estudiantes pueden elegir los valores que ellos quieran. ¡Bravo! Ve a ver la sociedad de esa generación cómo va a lucir. Una sociedad libre de valores. Eso es lo que la sociedad de hoy en día está creyendo. Y esos son, mientras más caros los colegios, más usualmente promueven este tipo de educación. Y eso es lo que la gente hoy quiere que se le oferte a sus hijos, lamentablemente. Ok, ¿cuál es el efecto de esa ausencia de valores en los hijos con relación a sus padres? Estudios indican que cuando jóvenes no tienen, no aceptan, no han recibido un estándar objetivo de valores, ellos son 36% más propensos a mentirle a sus padres. Claro, porque si no hay un estándar. 48% más propenso a hacer trampa en los exámenes. 74% más propenso a ver MTV. Es una estación de televisión que tú ni siquiera quieres saber que existe. De manera que si tú no sabes, mejor así. Es terrible. Es terrible, terrible. ¿Tuviste esto? 48% más propenso a hacer trampa en los exámenes. Lamentablemente, en un seminario en el que yo enseñaba, yo tuve que llamar al pastor y su esposa, porque en uno de mis exámenes ellos se intercambiaron los exámenes. Cuando yo lo confronté, le dije, ¿sabe qué es peor que lo que hicieron? Que ustedes ni vergüenza tienen. Eso le dije. Le dije, yo estoy confrontándolo con algo serio y yo ni siquiera siento que ustedes tienen vergüenza de lo que hicieron. Eso es peor que lo que hicieron. ¿Te das cuenta? ¿Dónde que estamos? Ese es el problema. Que si pudiéramos decir, eso está allá afuera de la iglesia, pero no podemos. No podemos. Ok, jóvenes que no tienen un estándar de moral son 2 veces más propensos a ver películas pornográficas, claro. Porque ¿qué tiene de malo? 3 veces más propensos a usar drogas, claro. 6 veces más propensos a intentar cometer suicidio, claro. Porque yo no tengo estabilidad emocional en mi casa, porque cualquier cosa está bien, el joven no crece emocionalmente estable. 2 veces más propenso a sentirse con falta de propósito. Yo sé de adolescentes que le han dicho a sus padres, papi, disciplíname. Porque la falta de disciplina le hace al niño y al joven sentir que tú no le amas. Y eso es consistente con lo que la palabra dice. Que el que ama a su hijo lo disciplina. Y el hijo lo sabe. La falta de disciplina. Hijos le han dicho a consejeros, ¿cómo tú sabes que mi padre no me quieren? ¿Cómo tú sabes? Porque ellos no se preocupan por mí ni me disciplinan cuando yo hago algo malo. Entonces te das cuenta de la necesidad que tenemos de eso. ¿Cuál es el común denominador de todas estas cosas? Tenemos varios slides más y terminamos. Es esto, que hoy en día el hombre es la medida de todas las cosas. Pero ¿quién tú crees que es?
dijo eso. Eso es tan viejo como el hombre. Protágoras en Grecia habló de esto y hoy en día ese es el lema del hombre. No, yo decido. ¿Quién eres tú para que me digas? ¿Quién eres tú para prohibirme? Yo soy la medida de todas las cosas. Luther decía, por naturaleza no somos movidos por la razón, sino por nuestros deseos. Sin los límites de las leyes y la religión, el hombre siempre se desviará en la dirección de sus deseos, sus sensaciones inmediatas. La realidad es que tú y yo tenemos deseos y son deseos caídos. Si no hay una ley moral que me sirva de un freno, que me sirva de cauce por donde yo voy a correr, yo me voy a ir siempre en la dirección de mis deseos pecaminosos. Y esa ley moral es la que no existe. Ese cauce es el que no existe hoy en día. El problema se intensifica por esta frase. ¿Cómo comunicamos el Evangelio a una generación que oye con los ojos y piensa con las emociones? O sea, la generación de hoy en día es una generación audiovisual, pero son las imágenes las que le comunican lo que está percibiendo. Entonces oye con los ojos y piensa no con la razón, sino con las emociones. Dios nos dio emociones, pero no para tomar decisiones. Nunca. Dios nos dio una mente para tomar decisiones y emociones para sentir el efecto de una buena decisión cuando yo la tome. Para que yo pueda amar a mi hermano, para que yo pueda amar a mi Dios, pero no para tomar decisiones. De manera que decisiones que usted haya tomado en su vida, o yo, basado en una emoción, usualmente no es una buena decisión. No importa si es un carro, lo compré porque lucía tan bonito. Si ese fue el único criterio, no fue una buena decisión. A lo mejor le salga bueno, pero por accidente. Pero usted necesita averiguar más que cómo luce. Y lo mismo con un hombre, una mujer, un colegio, una universidad. No es como luce. Yo necesito saber su contenido moral cuál es. Y eso es importante. Ok, termino con 2 citas bíblicas de Jeremías. Porque ahí es donde está la sociedad hoy en día. O sea, volvemos a los tiempos de Jeremías. Jeremías 6:15. Se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Ni vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo lo castigue, serán derribados, dice el Señor. Nuestra sociedad no tiene sentido de vergüenza. Nuestras mujeres no tienen sentido de vergüenza. Yo voy a comprar medicina a una farmacia, le decía a mi esposa, yo voy a tener que escribirle a los dueños de esta farmacia. Porque la cajera tiene la mitad de sus pechos afuera. Y yo decía, para mí es sumamente incómodo tenerle que ver la cara de frente continuamente, cada vez que yo voy, cuando ella viste de esa manera. No hay vergüenza. No hay vergüenza. No han sabido ni siquiera ruborizarse, que fue mi queja que yo le mencioné hace un rato. Jeremías 8:12. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, tampoco han sabido ruborizarse. El mismo texto. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora de su castigo serán derribados. Esa es nuestra sociedad. Es una sociedad sin vergüenza. Esta es una sociedad sin sentido del deber. Y esta es una sociedad sin sentido de culpa. Lamentablemente. Y así vemos padres, madres, que por otra oferta de otra pareja abandonan sus 3 hijos. Como si nada. 5 hijos, 2 hijos, 1 hijo. Como si nada. ¿Por qué? Porque no hay sentido del deber. Cuando el sentido del deber se va, el sentido de vergüenza se va, el sentido de culpa se va, todo se fue. Realmente es al revés.
La culpa y la vergüenza se van, el sentido del deber se va, porque lo que te lleva al sentido del deber es la culpa y la vergüenza que tú experimentas cuando no lo lleva a cabo, pero si no lo experimentas. Y de ahí la necesidad entonces de